buenos días para todos y bienvenidos a nuestro seminario acerca del TPS y su extensión, así como del proceso inicial y de renovación del programa DACA. Para nosotros como organización es fundamental brindarles información que sea de su beneficio en estos momentos. Bueno, los invito ahora a conocer acerca de nuestro panelista del día de hoy, el abogado Jorge Rivera. El abogado Jorge Rivera nació en Puerto Rico y completó sus estudios como Juris Doctor en la Universidad de San Juan de Puerto Rico. Habla 3 idiomas: inglés, español y portugués básico. Actualmente vive en la ciudad de Tampa desde el año 2012 y ejerce en el campo legal, pero su experiencia en temas relacionados con inmigración inició cuando trabajó como agente de patrulla fronteriza para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. También sirvió como agente especial para el ICE, por sus siglas en inglés, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La experiencia obtenida le dio la oportunidad de ver y entender los sueños y deseos de cientos de inmigrantes, al conocer sus historias, permitiéndole descubrir la verdadera pasión que le inspiraba, por lo cual se convirtió en un abogado de inmigración, para ayudar a la comunidad inmigrante a atravesar las complejidades del sistema legal migratorio de Estados Unidos. El abogado Jorge Rivera es una persona muy comprometida, tanto en el campo personal como en el campo familiar, donde se esfuerza por transmitir valores y poner lo mejor de sí para ayudar a los demás, cambiando vidas y aportando el cumplimiento de los sueños de muchas familias. Muy buenos días, Jorge. Para nosotros es un placer que estés con nosotros este día. Hola, Suani. Muy buenos días. Y gracias, como siempre, a Mira USA por siempre contar conmigo, ¿verdad? Y invitarme a estos excelentes talleres. Llevo siempre patrocinando, ¿verdad? Y ayudando a la labor de Mira USA, que es excelente desde hace mucho tiempo, y ahora muy contento de poder ayudar y estar con ustedes en esta nueva plataforma, ¿verdad? A través de la vía virtual. Pues muy contento de estar aquí y de proveerles esta información el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Ya si quieres puedes entonces empezar con tu presentación. Bueno, perfecto. Muy buenos días a todos. Mi nombre es el abogado Jorge Rivera y durante el día de hoy vamos a estar hablando de los temas del DACA y el TPS. Ok, primero que nada, me gustaría poder abundar un poco en cuanto a estos programas, ¿verdad? En especial el programa conocido como el DACA, es el programa de acción diferida para inmigrantes que llegaron en edad de la infancia. Estamos hablando de personas que en el momento que llegaron a los Estados Unidos eran niños, eran menores de edad, fueron traídos aquí a los Estados Unidos, ya haya sido por sus familiares o llegaron, algunos de ellos llegaron solos. Sin embargo, bajo la administración del presidente Obama hace unos años atrás, especialmente en el 2012, fue cuando se inició con este programa. Se identificó este grupo, ¿verdad?, que estaba siendo tan afectado de inmigrantes que tenían un gran potencial. Estamos hablando de niños menores que crecieron aquí en los Estados Unidos y cuando llegaban ya a una edad que completaban sus estudios, entonces era cuando se tronchaban, ¿verdad? Y veían que no podían continuar con una vida regular, ya que la situación de estatus ilegal migratorio era cuando iba a tomar efecto en sus vidas. ¿Ok? So, el gobierno identificó este grupo y determinó que estas personas iban a ser proporcionadas con un estatus especial que permitiría que, aunque no era suficiente para legalizarlos y proporcionarles un estatus permanente de residente,
por lo menos ponerlos en una posición más de ventaja para que pudieran continuar con sus vidas, trabajar, estudiar y continuar con todo eso, ¿ok? ¿Qué es el DACA? Bueno, el DACA se conoce en inglés es como el Deferred Action for Childhood Arrivals. De ahí pues vienen las letras del DACA. Sería acción diferida para los llegados en la infancia. ¿Ok? ¿Qué se necesita para ser elegible para el DACA? ¿Ok? Y es muy importante entender por qué estamos discutiendo del DACA en estos momentos, cuando esto es un programa que comenzó en el 2012. Sí, en el 2012 fue que comenzó este programa y tomó mucho auge y muchas personas se pudieron beneficiar de este programa. Sin embargo, en años anteriores, en la administración anterior, bajo la administración del presidente Trump, el programa de DACA recibió muchos ataques y el programa de DACA estuvo, podemos decir, en la cuerda floja por ser cancelado. Nunca fue cancelado completamente, pero sí fue limitado de muchas maneras, en el cual no permitieron que personas pudieran aplicar nuevamente de manera inicial. O sea, me explico. La administración pasada limitó la potencial habilidad que tendrían personas que eran elegibles para el programa, pero que no solicitaron inicialmente en el 2012, cuando comenzó. No permitían que estas personas comenzaran su proceso de aplicación. El programa solamente estaba limitado a las personas que lo habían solicitado en ese entonces y que se habían mantenido dentro del programa. El programa sufrió muchos ataques. Sin embargo, recientemente, el mes de diciembre del 2020, por motivo de unas decisiones de la Corte Federal, el programa fue reinstalado de manera completa. Quiere decir que en este momento estamos ante una nueva ventana de oportunidad para el DACA y personas que nunca aplicaron a este proceso de poder iniciar. Así que es importante que vayamos por encima de los requisitos de elegibilidad para que las personas que pueden ser elegibles para este programa, pero nunca lo hicieron, pues que tengan esta oportunidad y definitivamente lo hagan. Otra de las razones de por qué estamos discutiendo hoy y hablando sobre los programas del DACA y el TPS es porque los programas del DACA y el TPS, además de que han sido grandemente atacados, ¿verdad? Y estuvieron en el borde de ser cancelados, son programas que han sido discutidos en los nuevos planes de reforma del presidente Biden, que es el presidente que acaba de entrar en poder en los Estados Unidos. Ya se ha hecho público, ¿verdad?, que varios programas que la nueva administración está intentando implementar son programas que podrían beneficiar a las personas que son beneficiarias de estos programas. Se ha hablado que el nuevo programa tendría una oportunidad para que las personas que son beneficiarios del DACA y las personas que son beneficiarios del TPS, que vamos a abundar que es el TPS más adelante, puedan tener una vía directa a una residencia permanente, lo que eventualmente les conduciría a una ciudadanía de los Estados Unidos. ¿Ok? Por ese motivo, sí estamos entrando en estos temas y discutiéndolos, porque puede que muchos de ustedes estén en estos programas, puede que muchos de ustedes califiquen para estos programas, puede que muchos de ustedes conozcan personas que puedan beneficiarse de estos programas, y estos son programas completamente humanitarios y definitivamente tenemos que hacer énfasis sobre ellos para que las personas se puedan beneficiar. Vamos a volver a la presentación. ¿Qué necesito para ser elegible para el DACA? Bueno, lo primero es que el aplicante de DACA, la persona que solicita el DACA de manera inicial, tiene que tener 15 años de edad al momento de presentar su solicitud. Sí existe una excepción para personas que son menores de 15 años, pero son personas que han sido objeto de procedimientos de deportación anteriormente o que están en proceso de deportación,
Entonces, en esos casos, el programa provee para que estas personas puedan entrar en el programa de DACA sin tener los 15 años. Haber tenido menos de 31 años el día 12 de junio del 2012. ¿Okay? Este programa es muy importante. Cuando fue iniciado, solicitaba que la edad máxima que podría tener la persona era 31 años en esta fecha. ¿Por qué pone esa fecha del día 12 de junio del 2012? Bueno, porque esa fue la fecha cuando el programa inició. Esa fue la fecha cuando el presidente Obama hizo el proclamo, ¿verdad? Y comenzó este programa. Haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años. ¿Okay? Eso quiere decir que la entrada de la persona a los Estados Unidos tiene que haber sido antes de que tuviera 16 años. ¿Qué es antes de 16 años? Bueno, claramente es muy claro, ¿verdad? Pero, pues mire, 15 años y 364 días podría ser considerado menos de 16 años. Haber vivido en Estados Unidos de manera ininterrumpida desde el 15 de junio del 2012 hasta el presente. ¿Ok? Definitivamente el programa del DACA comenzó en el 2012. ¿Ok? Y las personas tenían que estar de manera ininterrumpida viviendo aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, también el programa tenía unos requisitos adicionales de haber estado en los Estados Unidos el 15 de junio del 2012 y al momento de presentar la petición de consideración de acción diferida ante USCIS. Bien importante, las personas tienen que haber estado presentes el día del proclamo. Sin embargo, la ley puso una fecha de 5 años, ¿verdad? El programa, discúlpeme, no la ley, el programa puso una fecha de 5 años, lo cual significaba que estas personas tenían que poder demostrar que habían entrado a los Estados Unidos 5 años antes del proclamo. Quiere decir, la fecha de junio del 2012, 5 años anteriores a eso sería el 2007. So, técnicamente, la entrada de las personas tenía que haber sido antes del 2007, tenían que llevar 5 años en el 2012 y tenían que haber entrado antes de tener 16 años, como ya discutimos, ¿ok? Y para la fecha del 2012 tenían que ser menores de 31 años. No tener estatus legal el 15 de junio del 2012. Claro, este es uno de los requisitos más importantes. La persona tenía que encontrarse fuera de estatus legal migratorio en la fecha cuando el programa fue iniciado. ¿Okay? Sin embargo, no significa que la fecha de los 5 años de permanencia en los Estados Unidos antes del programa, la persona no tenía que tener estatus. La persona tenía que estar presente en los Estados Unidos. Sin embargo, para la fecha del proclamo en el 2012, la persona no podía tener estatus legal. Y aquí hemos mencionado que nunca ha tenido estatus migratorio legal en o antes de esta fecha. Eso significa, eso habla claramente de las personas que entraron o llegaron a los Estados Unidos por una vía no legal, ¿verdad? Cruzaron la frontera o llegaron aquí a través de una embarcación o incluso de un avión, pero que no entraron registrados de la manera como las personas deben llegar a los Estados Unidos. Y cualquier estatus que hubiera tenido antes de esta fecha había caducado ya el 15 de junio del 2012. Ahí estamos hablando de la persona que llegó legalmente a los Estados Unidos, ¿verdad? Y antes de esa fecha de junio del 2012, la persona perdió su estatus legal migratorio. Podemos utilizar como, por ejemplo,
una persona que entró con un visado de turista y permaneció. Okay, ya luego de que permaneció, perdió su estatus legal, y si esa entrada había sido antes de las fechas que hemos discutido, ¿verdad? 2007, para cumplir con los 5 años antes del 2012, tenía menos de 16 años de edad y es menor de 31 años en la fecha del proclamo, esta persona claramente podría beneficiarse. Hay un requisito de educación adicional. ¿Ok? Dice, estar actualmente en la escuela, se ha graduado o ha obtenido un certificado de finalización de desarrollo y educación general, que es lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como un GED. ¿Ok? La persona podría tener un high school diploma, un diploma de escuela superior, o podría tener un diploma de GED. O en caso de que la persona sea veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también podría ser considerado como educación suficiente. Es bien importante abundar sobre este punto en particular, porque es muy común con muchos aplicantes de este programa. Muchos de ellos han completado su escuela, pero muchos de ellos no. Y los requisitos han sido designados de una manera que no requieren necesariamente que la persona haya completado su escuela. La persona puede estar en proceso de completar su escuela. ¿Qué sucedería con la persona que comenzó estudios y dejó de ir a la escuela? Bueno, si esta persona vuelve a matricularse, ¿verdad? A entrar en un programa de escuela superior o un programa de un GED, de un diploma de educación general, esta persona podría ser elegible para este programa. Y muy importante, hay unas causas de exclusión también. Es importante que el aplicante no haya sido condenado por un delito grave. Y cuando hablamos de delito grave, no es un delito grave que nosotros consideramos que es grave. Estamos hablando de lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como un felony. Un felony es una ofensa grave que podría tener más de un año de penalidad de reclusión, de cárcel. La persona no puede haber sido convicto por un delito grave o delito menor significativo o 3 o más delitos menores. Y de ninguna otra manera constituye una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Inmigración es muy estricto con estos requisitos. ¿Okay? Inmigración ha hecho claro que este tipo de programa va a ser para personas que se les han limitado su potencial académico y de estudio o de trabajo, ¿verdad? Por motivo de su estatus ilegal. Sin embargo, convicciones y conductas de este tipo definitivamente van a ser un punto de descalificación. Delitos graves, como mencioné, que son delitos que conllevan una pena que podría ser más de un año, son automáticamente un descalificativo. Tener múltiples delitos menores. ¿Qué son delitos menores? Son los que se conocen aquí en los Estados Unidos como misdemeanors. Estos son faltas menores que en muchos casos no son severas, pero cuando se combinan y la persona tiene múltiples, inmigración puede considerar que la acumulación de delitos menores automáticamente va a hacer que la persona no sea elegible para este programa. ¿Ok? Delito menor significativo significa que si hay un delito menor, pero que inmigración considera que es un delito menor que conlleva un comportamiento que es considerado peligroso o peor que otros, pues definitivamente puede ser un descalificativo. ¿Cuál es el perfecto ejemplo? Inmigración lo menciona en los reglamentos, el DUI. ¿Qué es el DUI? En español sería manejar en estado de embriaguez. El manejar en estado de embriaguez no es considerado un delito grave
que conlleva una pena larga, y en muchos casos y en otras áreas de inmigración, un delito de DUI no necesariamente va a ser un delito que va a impedir que inmigrantes puedan solicitar algunos beneficios. Sin embargo, para este tipo de programa ha sido determinado que el DUI o manejar en estado de embriaguez es un comportamiento descalificativo por motivo que envuelve un valor social muy alto. Aunque es un delito menor y no tiene una intención criminal muy grande, es un delito que envuelve un acto de poca responsabilidad. Es un delito que envuelve un acto de negligencia en manejar un vehículo en estado de embriaguez, lo que podría poner en riesgo la vida de otras personas. Inmigración ha entendido que este tipo de comportamiento definitivamente no va a permitir que las personas apliquen al programa. Y también habla de comportamientos, ¿verdad?, que pueden ser considerados amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública. Y esto pues prácticamente sí se refiere quizás a personas que no han sido convictos formalmente, pero que claramente inmigración tiene razones para pensar que las personas fueron parte de algo que pueda poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos o seguridad pública. Un ejemplo que me salta, ¿verdad? En este momento que quizás podemos mencionar para explicarlo, pues sería, por ejemplo, que inmigración tenga evidencia clara de que una persona que está solicitando este programa fue parte quizás de unas manifestaciones que se hayan sido violentas, ¿ve? Y que claramente pueden ver que esta persona fue parte de un grupo que se manifestó de manera violenta hacia personas, hacia propiedad. Y aunque la persona no haya sido objeto formal de una acusación, si esta prueba está disponible, inmigración claramente podría negar un beneficio tal como este. Ok, la tarifa. ¿Cuál es la tarifa de presentación para este tipo de programa? Pues mire, son $495 es el costo inicial, ¿verdad? Y este costo incluye un permiso de trabajo y la toma de huellas dactilares. Este programa inicialmente era aprobado por 2 años para los aplicantes. Sin embargo, durante la administración del presidente Trump recibió unas críticas del programa y el programa estuvo al borde de ser eliminado. Y luego de eso, las renovaciones eran solamente por 1 año. Ahora, ante esta nueva ventana de oportunidad que estamos ante el programa como fue iniciado, que es 2 años. Y es muy importante que entiendan lo último que menciono ahí en esta parte, que dice que no habrá exención de tarifas. O sea, el solicitante de este programa tiene que pagar el costo. El programa de exención de pago no está disponible para este tipo de programa. Ok, eso lo acabamos de mencionar, la duración inicial y la renovación o la extensión del programa será hecha en incrementos de 2 años. Ok, la renovación o la extensión del programa. Muy importante, si la persona inicia su proceso de extender el programa o la renovación mientras todavía el mismo está vigente, va a tener el beneficio de que tiene que presentar prueba de inmigración, pero el proceso es mucho más sencillo. ¿Ok? La persona claramente tiene que poder demostrar que no ha salido de los Estados Unidos sin un permiso adelantado de reingreso o después del 15 de agosto del 2012.
y que ha residido continuamente en los Estados Unidos desde que presentó su petición más reciente de DACA que le fuera aprobada. Y nuevamente la persona tiene que poder demostrar que no ha sido convicto de un delito grave, un delito menor significativo o 3 o más delitos menores, o no es de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. En otras palabras, la persona que está solicitando la extensión del programa y la renovación tiene que poder demostrar que todavía cumple con el programa y que no han habido circunstancias adicionales que lo hagan inelegible. ¿Ok? Siempre y cuando la persona claramente pueda demostrar eso, pues puede extender su programa. Bien importante, si se le vence su programa de DACA y la persona luego tiene que poder reingresarlo, ha pasado más de cierto tiempo designado por inmigración, la persona tiene que volver a solicitarlo como uno nuevo. Y es mucho más difícil porque tiene que poder demostrar todos estos requisitos nuevamente, de que entró a los Estados Unidos antes del 2012, que era menor de 16 años, que era menor de 31 en la fecha cuando comenzó el programa, que no salió, que estuvo de manera ininterrumpida en los Estados Unidos durante todo ese periodo. ¿Ok? Y bien importante, uno de los beneficios de estar en este programa, el DACA provee un permiso de viaje, le da la posibilidad a la persona de presentar un permiso de viaje. Estos permisos de viaje fueron, la potencial habilidad de presentar el permiso de viaje fue eliminada durante la administración anterior. Sin embargo, ahora, cuando se reinstaló el programa de manera completa, tenemos la posibilidad de presentar el permiso de viaje. Dice, los beneficiarios de DACA son elegibles para autorización de viaje con la aprobación de un permiso especial. USCIS otorgará permiso especial de viaje bajo las siguientes circunstancias. Ok, ¿qué son estos permisos de viaje? Bueno, pues son por la vía de lo que se conoce en inmigración como un advance parole. Un parole no es otra cosa que un permiso especializado que otorga el servicio de inmigración para una persona que no tiene un documento apropiado para entrar a los Estados Unidos. O sea, no tiene una visa de no inmigrante, no tiene una visa de inmigrante, no tiene una residencia. O no es, digamos, ciudadana de un país que no requiere visa para entrar a los Estados Unidos. Entonces, a través del programa del parole, del permiso especial, esta persona puede salir y volver a entrar. Porque esto es bien importante. Miren, esto es una ventaja muy, 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 muy grande. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque muchas de las personas que son parte de este programa son personas que no entraron a los Estados Unidos o no fueron traídos a los Estados Unidos en la edad de cuando eran menores de manera legal. Estas personas que entraron y fueron traídos, digamos, por la frontera, eventualmente por no tener una entrada legal, el proceso de ellos para poderse regularizar aquí en los Estados Unidos y tener un estatus legal migratorio es más complejo que el de una persona que entró por la vía legal y se quedó. Okay, la posibilidad de tener un permiso de viaje funciona para este tipo de personas porque si ellos tienen una razón justificada que les permita viajar y inmigración les autoriza el viaje, estas personas podrán viajar, salir al extranjero, regresar a los Estados Unidos y son admitidos a los Estados Unidos por la vía de un parole, ¿okay? Por una vía de un permiso especial. Ya teniendo esa entrada legal a los Estados Unidos, técnicamente se considera como que se ha subsanado el error de la entrada de ellos de hace muchos años cuando entraron ilegal. Y ahora estas personas van a ser elegibles para legalización de otra manera. ¿Okay? Eventualmente, si tienen familiares en los Estados Unidos, tienen peticionarios, muchos de estos jóvenes eventualmente hacen una vida aquí y comienzan a trabajar y se casan acá y tienen familia acá
y esto le da una posibilidad de regularizar su estatus de una manera distinta. Además de que en muchos casos pueden quizás visitar su familiar o atender una situación de emergencia, que ellos son los únicos elegibles para poder hacerlo en su familia. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, propósitos humanitarios. Mire, propósitos humanitarios podemos decir que es la categoría más general. Dentro de esto que puede haber, pueden haber tratamientos médicos, puede haber un funeral de algún familiar, puede haber una visita a un familiar en el extranjero que está en una necesidad especial. Las razones humanitarias podemos decir que es una de las vías más utilizadas para este tipo de permiso de viaje dentro del programa DACA. Sin embargo, también tenemos otras razones, tales como educación. ¿Okay? Un ejemplo pueden ser programas de semestres en el extranjero o investigación académica. Digamos que tenemos un estudiante que se le ofrece una oportunidad de intercambio en el extranjero o un viaje estudiantil. Pues a través del programa del DACA podría obtener un permiso para poder hacer ese viaje. O empleo, digamos que la persona ya está trabajando y se le ofrece, como mencionamos aquí, asignaciones en el extranjero, entrevistas, conferencias, adiestramientos, reuniones. La categoría de empleo también es bastante abierta, ¿verdad? Digamos que una persona trabaja para una compañía donde hay oficinas o sucursales en el extranjero de los Estados Unidos, pues la persona podría optar por tener un permiso de viaje en caso de que tenga que ir a algún tipo de gestión en su empleo, en su trabajo, le permitiría, ¿ok? Tarifas son 575. Bien importante, ¿qué es esta tarifa? No, esta tarifa es para el permiso de viaje. Okay, la tarifa que habíamos hablado anteriormente era la tarifa para el programa del DACA. Y si la persona estando en el programa del DACA decide que quiere optar por pedir un permiso de viaje, pues tiene que pagar el costo del permiso de viaje, que son $575 adicionales. ¿Ok? Bien importante. Vamos a pasar ahora al próximo tema. ¿Ok? Y es el tema del TPS. El TPS es un programa, es un estatus de protección temporal. ¿Ok? Significa Temporary Protective Status. Es el nombre como es conocido ante inmigración. ¿Ok? ¿Y qué es el TPS? El TPS, el Departamento de Seguridad Nacional puede designar un país extranjero al estatus de protección temporal. ¿Debido a qué? Debido a condiciones en dicho país que impiden a los ciudadanos del país regresar a su país temporalmente de manera segura. ¿Okay? Aquí, esto es un tema bastante general en el ámbito migratorio. Hay ciertos países, y no estamos hablando solamente de países aquí en Latinoamérica, tenemos países en otros continentes en donde están surgiendo circunstancias en donde el gobierno entiende que los ciudadanos de esos países podrían estar en riesgo de regresar a sus países. En muchos de estos casos, los países solicitan protección temporal a través de los Estados Unidos, y esto es evaluado por el gobierno, y en el momento que el gobierno designa al país para este tipo de estatus, pues los ciudadanos de esos países que se encuentran en los Estados Unidos podrán tener este tipo de protección. ¿Qué son condiciones que podemos entender que requieren este tipo de designación? Bueno, mire, conflicto armado en curso, guerra civil. Sabemos de muchos países que ha ocurrido esto. Uno de los últimos países
que fue designado a este tipo de programa, al TPS, y fue por conflicto armado, es Siria. Sabemos que por todo lo que ha estado ocurriendo allá, en este momento es uno de los países que está designado dentro de este programa. Otro podría ser desastre natural, terremoto, huracán, epidemia. Este es el motivo, la razón por lo cual también Haití en un momento dado fue designado. Sabemos del terremoto tan desastroso que ocurrió. Y otras condiciones extraordinarias. Podrían haber otras condiciones extraordinarias. Y quiero mencionar aquí, cuando estamos comenzando en la discusión del programa del TPS, también podrían haber otras condiciones tales como conflictos políticos, violaciones de derechos civiles, y ese es el tema con nuestros hermanos de Venezuela. En este momento Venezuela, es muy importante que todo el mundo entienda, en este momento Venezuela no ha sido designado oficialmente para TPS. Sí sabemos que hay un proyecto de ley que ya fue presentado ante el gobierno y está en proceso, pero todavía oficialmente Venezuela no es un país que tiene la designación del TPS. ¿En qué consiste esta protección? Bueno, mire, las personas que sean beneficiarias de este programa tendrán la garantía de que no serán removidos de los Estados Unidos. ¿Ok? Esto es un programa humanitario y el gobierno lo hace y lo implementa para protección de las personas. Aquí podemos conocer, si ustedes conocen personas que están en programas de TPS, verán que pueden haber de todo. Hay personas que llegaron legalmente y pudieron tener el TPS eventualmente. Hay personas que llegaron de manera ilegal. Es un programa de protección. Hay personas que tenían órdenes de deportación y luego estaban en el programa de TPS. Es un programa de protección para evitar que ciudadanos de estos países se enfrenten a unos daños mayores de regresar a su país. No serán detenidos o procesados por motivo de su estatus migratorio. ¿Ok? So, vamos a ponerlo de esta manera. Inmigración y todas las entidades de inmigración ponen un alto ante el estatus de estas personas si están en un estatus de ilegalidad. Ok, bien importante, el TPS es un beneficio temporal que no conduce a residencia permanente. Sin embargo, el mismo no impide elegibilidad a otros remedios migratorios. ¿Y qué significa eso? Mire, el TPS es un estatus temporal de protección. Sabemos que hay algunos países que están en TPS hace muchos años y personas que llevan muchos años en este programa de TPS. Sin embargo, ese programa no conduce de manera directa a una residencia permanente de manera general. ¿Ok? Ahora, tampoco lo impide. Quiere decir que si una persona que tiene el programa está en el programa de TPS, por algún motivo se hace elegible para un estatus permanente como una residencia, pues puede hacerlo. El programa del TPS no va a impedir que la persona pueda solicitar, digamos, para una residencia por vía de un matrimonio que está casada o casado con un ciudadano americano. Eso no va a ser un obstáculo. Los beneficiarios de TPS pueden obtener documento de autorización de empleo. Eso es muy importante. Ya cuando tienen esta designación, esta categoría, están autorizados a trabajar aquí en los Estados Unidos y tienen su permiso de trabajo, su seguro social, y también pueden obtener autorización de viaje similar al programa del DACA. ¿Okay? Tienen que pagar un permiso de viaje adicional, tienen que tener las razones por las cuales van a viajar y el gobierno les proporciona la posibilidad de que viajen por la vía del parol. ¿Okay? Y esto ha sido también una ventaja muy grande
para muchas personas que están en el programa del TPS, porque si inicialmente llegaron a los Estados Unidos sin un registro legal de entrada, pues es una manera como ellos podrían viajar, regresar a su país, atender la situación de emergencia que tengan que atender en su país y regresar de manera legal, lo cual subsana un error en la ley, ¿verdad? Un error que le impediría eventualmente optar por un estatus legal. Ya con una entrada legal lo podrían hacer de una manera más fácil. Ok, ¿qué países actualmente están designados? Bueno, aquí tenemos el listado, tenemos El Salvador, tenemos Haití, tenemos Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. ¿Ok? Estos son los países que actualmente están bajo designación y es muy importante que entiendan que las fechas para cada uno de ellos son distintos y el gobierno de los Estados Unidos, según se aproxima la fecha de vencimiento del programa, ellos evalúan nuevamente el programa, la necesidad de que el programa tenga que continuar para esos países y deciden si lo van a extender o si no lo van a extender. Hay una serie de otros países que han recibido estas designaciones en el pasado y que ya no son parte del programa. Les voy a poner unos ejemplos. Les voy a informar ahora de estos. Los países son Guinea, Liberia y Sierra León. Estos fueron países que fueron anteriormente designados al programa de TPS y estuvieron en el programa de TPS. Sin embargo, ya el gobierno entendió que el programa no había que continuar, lo que no había la necesidad. ¿Qué necesito para ser elegible para el TPS? Bueno, tiene que ser ciudadano del país designado al TPS o persona cuya última residencia habitual fue en el país designado. ¿Ok? Hay que presentar la solicitud durante el periodo de inscripción o reinscripción o cumplir con los requisitos adicionales de presentación de solicitud tardía. Eso es bien importante. Cuando el país es designado, el gobierno de los Estados Unidos va a publicar unos parámetros de quién va a poder solicitar. Y hay unas fechas, ahí la persona tiene que poder cumplir con esas fechas. La persona tiene que poder presentar su aplicación dentro de las fechas solicitadas. Hay un periodo que es el periodo en el cual las personas pueden hacer su inscripción inicial o pueden eventualmente hacer su reinscripción, que sería básicamente lo mismo que una extensión. ¿Ok? Tiene que cumplir con esas fechas. De la persona no poder cumplir con esas fechas, va a tener que cumplir con unos requisitos adicionales que son más difíciles para poderle demostrar a inmigración que cumple con estos requisitos de solicitud tardía. Haber estado presente físicamente de manera continua en Estados Unidos desde la fecha de efectividad de la fecha de designación más reciente de su país. Volvemos. Los Estados Unidos, en el momento que designan al país, van a notificar, van a informar una fecha. Y esa fecha es la fecha en que las personas que son elegibles tendrán que demostrar que se encontraban en los Estados Unidos a partir de esa fecha y que no han salido, que han estado de manera ininterrumpida en los Estados Unidos. Quiero mencionar que la ley de inmigración provee y los tribunales de inmigración ya han discutido el tema, en donde se podría excusar quizás la falta de presencia física en un viaje muy corto o una falta por un lapso de tiempo muy corto. Eso sí podría ser utilizado en algunos de estos casos. Es un tema muy complejo que tiene que ser ya atendido y discutido directamente con un abogado. Pero de manera general la persona tiene que poder demostrar presencia continua
con la sola excepción, volvemos a mencionar, de una ausencia muy mínima de tiempo. Haber residido continuamente en Estados Unidos desde la fecha especificada para su país. Volvemos al mismo tema. La persona tiene que haber estado presente en los Estados Unidos a partir de esa fecha que ha sido designada por el gobierno de los Estados Unidos, y tiene que poder demostrar que ha estado continuamente en los Estados Unidos. Causas de exclusión. Definitivamente hay también motivos y razones por las cuales las personas podrían no hacerse elegibles, o el gobierno podría determinar que una persona no es elegible para el TPS, o en caso de que la persona esté en el TPS, para no ser elegible para la extensión en el programa o la recertificación en el programa. La primera es convicciones por delito grave o 2 o más delitos menores en los Estados Unidos. Eso quiere decir que una convicción por un delito grave, según lo discutimos anteriormente, es un felony, es un delito que puede conllevar una pena de más de 1 año, o más de un delito menor, que son los conocidos como misdemeanors, son delitos que conllevan penas menores de 1 año. Ya esto podría ser razón suficiente para que inmigración no le permita a una persona estar en el programa, o no le permita continuar en el programa. Determinación de inadmisibilidad bajo las causales de crímenes o seguridad, según el Código de Inmigración de los Estados Unidos. Esto quiere decir que si inmigración ha determinado que una persona es inelegible para poder entrar a los Estados Unidos, para poder solicitar un beneficio por motivo de delitos o motivos de seguridad que pueden conllevar actividades que quizás no fueron procesadas criminalmente, pero se entiende que son un riesgo, sería causa justificada para inmigración no permitir que la persona sea parte de este programa. Estar sujeto a impedimentos de asilo, tales como persecución de personas o actividades de terrorismo. Ok, esto habla específicamente de impedimentos de asilo, son comportamientos también que inmigración puede entender que personas que solicitan un recurso humanitario como un asilo no pueden haber sido parte, digamos, de persecución política por motivo de orientación sexual, por motivo de orientación política, creencias políticas, religiosas, o algún tipo de actividad de terrorismo. Estas personas, como la ley designa que no serían elegibles para un programa humanitario como un asilo, tampoco podrían ser elegibles para un programa de protección temporal. No cumplir con los requisitos de presencia física continua o residencia continua en Estados Unidos. Como mencionamos al principio, en el momento que la persona solicita la designación al TPS, la persona tiene que cumplir que ha estado continuamente en los Estados Unidos y físicamente. Si por algún motivo inmigración entiende que la persona no cumplió con ese requisito de manera convincente, no tiene la prueba para poder demostrar que ha estado aquí, o tiene un lapso de tiempo demasiado grande en donde no tiene ninguna manera de demostrar que ha estado aquí, ya esto podría ser razón justificada para inmigración determinar que la persona no es elegible para el programa. Y no cumplir con el requisito de reinscripción sin tener causa justificada. Mire, este programa es un programa muy bueno, pero inmigración le pone la carga también a la persona. Si usted es beneficiario del programa TPS, tiene que estar bien atento de cuándo el programa vence y si ha sido autorizado para reinscripción, tiene que cumplir con esa renovación, esa reinscripción dentro de los parámetros designados y de las fechas mencionadas. De lo contrario, inmigración también podría sacarlo del programa y pierde el beneficio.
Ok, en cuanto a las tarifas, la tarifa inicial de la primera solicitud para el programa del TPS serían $545. Y eso incluye el permiso de trabajo y la toma de huellas dactilares, ¿ok? Dentro de esa tarifa hay una tarifa de $50 que es la tarifa del proceso inicial de la solicitud inicial. La tarifa de reinscripción, como pueden ver, es menor. Son $495. Y la diferencia es que no están cobrando esos $50 de la tarifa inicial. Okay. Igualmente son $495 que incluyen el permiso de trabajo y la toma de huellas dactilares. Okay. Y aquí les dejo una información adicional, es la información de mi oficina. Mi oficina se encuentra en la avenida Hillsboro en Tampa. El teléfono de mi oficina es el 813-467-8887. Y bien importante, cualquier duda que tenga una persona, alguno de ustedes, la primera consulta es gratis. Y estos son temas bien complejos. Es bien importante que usted conocer a alguien, pues es importante que vaya con un abogado competente. Nuevamente, si necesitan apuntar, es 467-8887. Mira USA también les puede proveer toda la información de mi oficina, con mucho gusto. Y vamos a continuar con el taller. Muchas gracias, Jorge. Definitivamente una presentación muy detallada, como siempre. Estoy segura que las personas están muy contentas con toda la información y de hecho tenemos muchas preguntas. Entonces, vamos a empezar aquí con los casos. Entonces, dice la primera pregunta, ¿qué puedo hacer si en la última vez que pedí mi TPS no me dieron mi tarjeta de permiso de trabajo? Ok, bueno, creo que es una pregunta un poco, si la persona pidió el TPS y no le dieron su permiso de trabajo, tenemos que asegurarnos que haya llenado todos los formularios completos, ¿ve? Porque para la solicitud y la designación del TPS hay que llenar un formulario con inmigración, que es un formulario que inmigración ha designado como el formulario específico para poder tener la designación de TPS. Sin embargo, vamos a ser realistas. No todo el mundo que está dentro del programa de TPS pide un permiso de trabajo, porque no todo el mundo lo necesita. Hay personas que deciden, están quizás en una edad ya a un punto que dicen no voy a tener el permiso de trabajo, no lo necesito. Y entonces ahí también hay una tarifa distinta. La tarifa puede ser distinta también por las edades de las personas. Sin embargo, si la persona opta por pedir el TPS y a su vez también pedir un permiso de trabajo, tiene que también incluir un formulario de permiso de trabajo que tiene que ser presentado en conjunto. Si esta persona que no recibió el permiso de trabajo cumplió con los requisitos de llenar toda la información del trabajo, mi primera recomendación sería hay que contactar a inmigración para asegurarse que las direcciones y la información de contacto está correcta. Inmigración comete muchos errores, claro, pero es un trabajo bien complejo. Son millones de documentos y millones de solicitudes y aplicaciones. Yo le diría que definitivamente habría que mirar qué fue lo que se envió, si se cumplió con todos los requisitos del permiso de trabajo, porque si la designación del TPS de esta persona está válida, pues tiene derecho al permiso de trabajo y lo que habría que hacer es o pedirlo o contactar a inmigración para ver qué sucedió con la aplicación y con la tarjeta. Ok, perfecto. Y esto es algo, inmigración tiene obviamente los canales de comunicación para poder solicitar toda esta información. Sin embargo, claramente sí, la persona que hizo esta pregunta, que está teniendo este problema, mire, es que se me hace muy difícil, la comunicación es muy difícil, los términos,
pues ese es el momento de quizás buscar a alguien que le ayude con esa materia, que le ayude con ese tema, porque el permiso de trabajo es muy importante para la persona que quiere tener algún tipo de estabilidad. Usted puede tener el TPS y eso le da la garantía de que no lo van, inmigración no va a iniciar deportación, no va a iniciar un programa. Sin embargo, de no tener el permiso de trabajo, está imposibilitado de quizás extender su permiso de conducir, de poder tener cumplir con otras necesidades. Así es que entiendo que el permiso de trabajo sería muy importante que lo tenga, porque también sirve como la identificación oficial que la persona va a poder utilizar y va a poder tener consigo en todo momento en caso de que sea necesario. Eso te iba a decir que en muchos casos el permiso de trabajo es el único documento que tienen de identificación. Entonces es muy importante que lo soliciten. Aquí hay otra pregunta que dice, entré a los Estados Unidos cuando tenía 10 años, ahora tengo 32 años, pero no me gradué de la secundaria. Si presento el examen de GED, ¿puedo aplicar para el DACA? Muy, muy buena pregunta. De manera superficial, la información que estamos viendo, escuchando, podemos rápido decir, wow, esta persona cumple con los requisitos del DACA. Tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Si entró a los 10 años ahora y tiene 32 años, quiere decir que entró hace 22 años a los Estados Unidos. Yo me atrevería a decir de manera superficial, sin tener las datas, la información completa, que sí cumple, porque podemos asumir que entró a los Estados Unidos antes del 2007. ¿Okay? Que quiere decir que cuando salió el proclamo en el 2012 ya tenía 5 años aquí. ¿Okay? Tiene 32 años ahora, era menor de 31 años. So, definitivamente podemos ver que quizás por las fechas y la edad cumple con los requisitos. No ha completado el curso de estudio, volvimos, como lo mencioné, es muy importante, no tiene que haberlo completado, la categoría provee para que la persona esté en proceso de completarlo. So, para contestar su pregunta, sí. Si él reinicia sus estudios, él o ella, ¿verdad? Y decide matricularse en un curso de GED o con un high school, pues ya con tener prueba de que se encuentra cursando sus estudios, podemos hacer la solicitud. Y yo de verdad que motivaría a esta persona en que aproveche esta ventana de oportunidad. El programa de DACA estuvo en la cuerda floja por mucho tiempo. Y tener esta gran oportunidad de poder iniciar estos casos nuevamente es muy bonito para estas personas. Y claramente muchas personas han visto el DACA como que no es quizás una solución completa. Pues mire, no la es. El DACA no es una solución completa y claramente hay personas que tienen otras vías. Pero ya usted estar en el programa de DACA lo pone a usted en una mejor postura ante el Servicio de Inmigración y le da una protección. Sin embargo, si vemos cómo la administración actual se ha manifestado y ha mencionado, el DACA es uno de los programas donde ellos quieren dar un énfasis. Quiere decir que existiría la posibilidad, eso es lo que se contempla en una posible reforma migratoria, de que las personas que están en el DACA puedan tener una vía directa a un estatus legal definido como una residencia. So, definitivamente estar en el DACA es una gran ventaja, es una posición privilegiada antes no tener nada. Definitivamente pienso que esta persona debería buscar la manera de retomar sus estudios nuevamente y iniciar su proceso de solicitud. Correcto, como dices tú, aprovechar la oportunidad porque como nos dimos cuenta, de un momento a otro pueden cambiar las cosas, entonces Claro. definitivamente aprovechar ahora si son elegibles. Bueno, la tercera pregunta es, tengo DACA
y quiero salir a mi país de origen para visitar a mi abuelo porque está enfermo, puedo tener un permiso para entrar de nuevo si salgo a visitar a mi abuelo. Eso ya lo habías tocado en la presentación. Sí, definitivamente. Sí le exhorto a que esta persona también inicie este proceso. La solicitud de viaje había sido suspendida bajo la administración anterior y es una vía por el cual personas que, digamos, entraron ilegal a los Estados Unidos o fueron traídas de manera ilegal, ahora podrían rectificar ese tema antimigración. Con usted tener la posibilidad de salir al extranjero y regresar, la persona rectifica el tema de la entrada, lo cual eventualmente lo haría elegible para ser objeto de ajuste de estatus en el caso de que tenga un familiar o algún peticionario que le provee esa vía. Aparte de eso, le da la posibilidad, en el caso, tiene su abuelito o abuelita que está en un estatus de salud y le da la posibilidad de ir y ver a uno y conocer sus raíces y ver su país nuevamente y estar con su familia y regresar. Sí quiero mencionar que el permiso de trabajo y el advance parole, tener un parol, no es de la misma categoría que tener una visa. ¿Ok? Esto es un programa que ha sido altamente criticado también porque yo soy una de las personas que cuando le hablo de este tema a los clientes, disculpen, siempre me gusta informarles que el parol no debe ser utilizado por motivos de que quiero ir al cumpleaños de mi mejor amigo allá, no quiero ir al quinceañero de mi prima. Esto debe ser utilizado con mucho cuidado, tiene que ser utilizado para, obviamente, circunstancias que lo ameriten. Tiene un beneficio migratorio, definitivamente, para las personas que no tienen una entrada legal, pero la persona tiene que tener una causa justificada, ya que el documento de entrada por vía de un parol no tiene la misma naturaleza legal que tener una visa que le permite la entrada o una residencia. Sin embargo, en mi experiencia sí he visto que inmigración y los otros foros de inmigración como CBP, la agencia fronteriza, ejercen mucha discreción en cuanto a esto. Si ya USCIS le ha dado la autorización de viaje, usualmente ellos permiten la entrada. Siempre es muy importante que todos conozcan que los permisos que otorga inmigración los otorga válidos al día de cuando fue otorgado. Quiere decir, esto es un ejemplo. Si una persona pide un permiso de viaje y se lo otorgan, pero compró el pasaje, pero 2 o 3 días antes de salir de su viaje tuvo un evento desafortunado con las autoridades y con la policía, pues mire, no es momento de viajar, ya ese permiso de viaje queda técnicamente nulo, porque acaba de ocurrir un acto que lo haría inelegible para regresar. ¿Ok? So, esto no solamente ocurre con los permisos de viaje, esto ocurre con otros procesos migratorios. So, es muy importante, ¿verdad? O sea, pero sí, definitivamente exhorto que esta persona inicie su procedimiento para permiso de viaje, ya que la ventana está abierta nuevamente, que prepare bien su justificación de viaje. Y obviamente si tiene dudas o algo, pues que nos contacte a algún abogado competente en la materia. Claro que sí, muy importante tener toda la documentación. Bueno, la cuarta pregunta es, soy DACA y la primera vez entré por la frontera. En el 2016 salí a mi país con un parol y actualmente tengo una novia ciudadana americana. ¿Puedo usar este permiso para aplicar para mi residencia si me caso con mi novia? Definitivamente. Es el tema que estábamos hablando en el caso de esta persona. Esta persona había entrado por una vía diferente, ¿verdad? Había sido traído por la frontera, no tenía un registro legal de entrada a los Estados Unidos. Y ahora con ese parol de haber salido, esa oportunidad de permiso de viaje, de haber salido y haber regresado, lo que hizo fue que rectificó esto. ¿Ok? De manera bien breve les voy a explicar la diferencia. La persona que entra a los Estados Unidos por la frontera
o la persona que entra con una visa, digamos, y decide quedarse, ambas acumulan presencia ilegal en los Estados Unidos. Ambos están ilegal. Sin embargo, la gran diferencia es que la persona que entró por una visa tiene un registro legal de entrada. Y la ley de inmigración dice que para una persona ser elegible para un cambio de estatus, un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos, la persona tiene que haber emigrado por vía consular. La persona tiene que haber ido a un consulado antes de entrar a los Estados Unidos. So, aquí cuando comparamos la persona que entró legalmente con una visa y decidió quedarse, cumplió con ese requisito de entrada, cumplió con ese requisito de haber ido a un consulado en aquel momento cuando pidió la visa antes de venir acá. Y esa persona va a estar habilitada en el momento que está casada con un ciudadano americano, entonces hacer una conversión, ya que inmigración le perdona el tiempo ilegal por motivo de la unificación familiar con un familiar ciudadano. Esa ventaja no la tiene la persona que entró por la frontera. No cuenta con ese registro. En el caso de esta persona que nos hizo la pregunta, al haber salido con un permiso de viaje y reentrado por la vía legal, lo que hizo fue que rectificó esa deficiencia en su caso. Y sí, ahora serías elegible para iniciar un procedimiento de ajuste de estatus con tu esposa ciudadana. Hay una decisión del panel de apelaciones, la cual permite que la persona que entró con el parol va a ser elegible para ajuste de estatus. Es un caso mixto, es un tema un poco complejo. Te exhorto de que consultes obviamente un abogado competente, ¿verdad? Que no, pero sí definitivamente tienes un buen caso para poder presentar y eventualmente tener tu legalización y tu residencia aquí. Qué bueno tener esa opción de poder rectificar esa, digamos, esa falta inicial a través de haber salido pues con un permiso o con un parol. Es muy importante. Bueno, la quinta pregunta es: se me perdió la última tarjeta que me dieron por mi TPS. ¿Puedo pedir que renueven mi permiso de trabajo? Ok. Bueno, de manera general, se le perdió la tarjeta del TPS, significa se le perdió el permiso de trabajo. Ok. Significa que sí, hay que pedir otro. Hay que obviamente pagar la inmigración nuevamente y hay que solicitarlo. Sin embargo, si en este momento la persona es elegible o el país, la designación está dentro del programa de recertificación, la persona puede pedir lo otro y le va a llegar con la nueva fecha designada por inmigración. Sin embargo, si no se encuentra en esos parámetros, pues tiene que pedir una copia, tiene que volver a pedir su permiso de trabajo e informar la inmigración: no tengo mi permiso de trabajo, se me extravió, se me perdió, y pedir una copia prácticamente va a ser similar al que ya tenía. ¿Ves? Estos documentos, y siempre me gusta informar a las personas, estos documentos son documentos que hay que cuidarlos y hay que atesorarlos bien. Inmigración está sobresaturado en cuanto a los casos, y solicitar un permiso de trabajo y una copia de un permiso de trabajo, o a veces una copia de una tarjeta de residencia, es un trámite de meses. No es tan sencillo como cuando uno va a la oficina de vehículos y motor y pide una copia de la licencia de conducir. El servicio de inmigración no tiene podemos decir, el mismo sistema, ¿verdad? Parámetros de la misma manera para poder otorgar estos documentos de manera inmediata. Yo creo que es bien importante guardar estos documentos bien, tenerlos accesibles, ¿verdad? Hay que cumplir con las leyes, ¿verdad? Y tenerlos donde los tiene que tener en todo momento. Pero también siempre tenga sus copias. Hoy día las personas andan con copia de su licencia, con copia de sus permisos, también en una foto en su teléfono. Eso es algo que quizás le puede ser útil a muchas personas en la vía, ¿verdad? En la era virtual que tenemos hoy día, y definitivamente puede también impedir
un dolor de cabeza como este, ¿verdad? Lamentablemente he visto muchas personas que se les pierden sus documentos, se les extravían cuando lo necesitan, más importante para viajar o para un trabajo o algo así. Así es que sean definitivamente bien cuidadosos con estos documentos. Creo que definitivamente si no tiene la tarjeta hay que pedir otra tarjeta, hay que pedir otro permiso de trabajo y depende la situación de la designación del TPS en su país específico, entonces será o solicitar una copia o una registración nueva. Perfecto. Jorge, nosotros tenemos aproximadamente unas 7, 8 preguntas más. ¿Todavía tienes tiempo para seguir contestando? No hay problema. Aquí estamos, claro que sí. Ok, perfecto. Continuemos entonces acá con la pregunta número 6. ¿Usted cree que le den residencia a las personas que tenemos TPS? Bueno, vuelvo y le digo, yo no creo, o sea, es muy peligroso opinar, pero yo les voy a decir mis deseos, ojalá que sí. Claro. Okay. Creo que definitivamente las personas que están en el programa de TPS es un programa humanitario, al igual que el programa del DACA. Sí sabemos que se ha escuchado que en la administración del presidente Biden, como mencioné, en esos programas de reforma se ha hablado específicamente de los beneficiarios del DACA y los beneficiarios del TPS. Y lo que esa nueva administración está contemplando sería una vía directa para residencia para estas personas. De que eso está en planes, de que está sobre la mesa, probablemente sí. Si va a ocurrir, no lo sabemos. No lo sabemos, pero esperanzados que sí pase, ¿verdad? Definitivamente para nuestros hermanos de algunos países de Latinoamérica que tienen el TPS, Honduras, Nicaragua, definitivamente estas personas, definitivamente sería un gran beneficio que puedan optar por un estatus definitivo definido. Claro, y el hecho de que esté por lo menos sobre la mesa quiere decir que hay más opciones de que sí a que de pronto no. Entonces tenemos claro, eso es lo importante. Claro, definitivamente muchas de estas personas el TPS también ha servido para muchas personas como la posibilidad de estar aquí y hacer una vida. Y muchas de las personas que estaban en TPS eventualmente pudieron encontrar una vía en el proceso migratorio, ¿ves? No directamente como beneficiarios de TPS a una residencia, pero sí a través de, como mencionamos anteriormente, muchas de estas personas que tenían TPS estaban casados con ciudadanos o con personas de aquí o residentes y eventualmente pudieron optar por hacer un permiso de viaje, viajar a su país, regresar, rectificaron su entrada y eventualmente optar por otro tipo de vías de legalización. Definitivamente estar en el TPS también es un estatus, podemos decir, privilegiado, ¿verdad? Que les permite trabajar y por lo menos estar aquí con una garantía de que no van a ser sacados del país. Así que esperemos que sí funcione, ¿verdad? Y que les den ese estatus. Correcto, hay esperanzas. Bueno, la número 7. En el 2001, cuando tenía 11 años, entré a Estados Unidos. Mi madre me llevó a México porque ella no tenía trabajo en el 2004. Volví a entrar a Estados Unidos en enero de 2007, cuando cumplí 17 años. Ahora quiero sacar el GED. ¿Puedo aplicar a DACA? Ok, aquí ya obviamente esto es un tema un poco más difícil, ¿ve? Y definitivamente exhorto que esta persona le ofrezco, ¿verdad? Yo personalmente le ofrezco una consulta ya directa, personal, gratis, y definitivamente si tiene otro abogado también puede hablar con su abogado, pero ya hay un tema aquí un poco más distinto. La persona se encontraba en el 2001. Salió de los Estados Unidos y estuvo años en el extranjero en México
y cuando regresó ya tenía 17 años. So, de manera general, podemos ver que ya está dentro de la no elegibilidad, ya que no podría demostrar que cuando entró ya había pasado de la edad designada. ¿Ok? Aparte de eso, podría haber una posibilidad de entradas múltiples. ¿Ve? La persona había entrado en el 2001, salió, volvió a entrar y múltiples entradas de manera no registrada, de manera ilegal, causan impedimentos adicionales ante la ley de inmigración. Ok, so hay que ser muy cuidadoso, tenemos que estudiar el caso, este tipo de caso con mucho detenimiento para asegurarnos, ¿verdad?, que de presentar un proceso no vaya a detonar una acción de inmigración distinta. Siempre es bien importante también mencionar que el programa de DACA tiene unos requisitos de elegibilidad. Sin embargo, una administración como la del presidente Biden, que obviamente tiene una visión muy similar a la del presidente Obama, que fue quien inició este programa, ellos también podrían cambiar los parámetros del DACA, o iniciar un programa de DACA nuevo con unos parámetros distintos de fechas, de edad. Eso quiere decir el que esta persona quizás no sea elegible en este momento para el DACA, no significa que eventualmente no vaya a ser elegible para el DACA o un programa similar. ¿Ok? So, la exhorto a que se comunique obviamente o con mi oficina o con una oficina de algún abogado competente para discutir detalladamente los detalles del caso y ver si hay alguna, si la persona podría ser elegible para DACA o alguna otra vía diferente dentro de la ley. Claro que sí, evaluar todas las posibilidades. Bueno, la octava pregunta dice, tengo TPS y salí en el 2010 con un permiso y mi hijo, quien nació aquí, tiene 20 años. ¿Él me puede pedir y obtener la residencia? Sí podría, pero le falta todavía cumplir 21 años. ¿Ok? So definitivamente estás muy cerca ya. ¿Ok? Ya cuando tenga 21 años su hijo puede ser el peticionario del proceso y obviamente promover la residencia para él. Él tiene la entrada legal, ¿verdad? Con el viaje que hizo. So, y como dicen aquí, it's a matter of time. Ya él está ahí al ladito, cercano, tiene 20 años. Claro. Bien importante, el mejor consejo que le puedo dar a esta persona, ya se está viendo la luz al final del túnel. Manténgase con su TPS válido, no cometamos errores, no nos hagamos inelegibles ante la ley, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque, mire, cosas así le pasan a las buenas personas también, ¿ve? Así que evite algún tipo de procesamiento específicamente con la ley que lo vaya a hacer inelegible al programa, ¿ok? Y eventualmente una residencia. Pero ya se encuentra cerca. Quiero mencionar, Suani, quizás es algo que no lo mencioné, pero también hay muchas de estas personas que están en TPS, muchas de estas personas que están en programas de DACA, pueden tener familiares o algunos de ellos tienen hermanos que fueron parte de las Fuerzas Armadas, hijos, novios, esposos, y el Servicio de Inmigración tiene programas especializados para personas que son efectivos militares de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Y solamente lo menciono porque estos son algunas vías que también pueden ser utilizadas para que personas obtengan un estatus de preferencia que es provisional, pero les permite por lo menos tener un permiso de trabajo en lo que el hijo cumple 21 años para que entonces después lo pida. ¿Ok? So, hay muchas vías distintas y alternas que también podemos discutir. Perfecto, perfecto, qué bueno. La pregunta número 9 dice, no solicité DACA en junio 2012 porque estaba bajo una petición que me hizo mi padrastro en esa época, pero esa residencia nunca salió porque mi mamá se separó de él, entonces no nos dieron la residencia por él.
¿puedo aplicar para el DACA ahora? Bueno, claramente esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Ahora el programa se reinició y si esta persona cumplía con los requisitos, según los mencionamos, presente en los Estados Unidos antes de junio del 2012, que llevaba 5 años a partir de esa fecha, que entró antes del 2007, menor de 16 años, menor de 31 años en la fecha del 2012, no tiene delito. Si puede cumplir con todos esos requisitos iniciales que discutimos, si podía cumplir con todos esos requisitos en aquel momento y ahora, definitivamente lo puede hacer. Y definitivamente le exhorto a que lo haga. ¿Ok? El tema también de esa petición es un tema que, por ejemplo, en el caso de yo poder discutir y hablar con esta persona, me gustaría discutir porque en muchos casos la relación de padres a hijos o padrastros a hijos o todo esto, podríamos también evaluar. Hay en casos en donde un familiar podría beneficiarse aunque ya el matrimonio haya finalizado, siempre y cuando hayan mantenido cierto tipo de relación. Solamente I throw it out there, ¿verdad? Lo digo. Siempre es bueno ver este tipo de casos que uno tiene anteriormente. Vamos a mirarlo, a ver si algo más se puede hacer con eso antes de ya pensar que ya se colgó los guantes, ¿verdad? Y que no se puede hacer nada. Pero definitivamente, si cumples con esos requisitos de elegibilidad, ahora estás en una ventana de oportunidad para hacer el inicio, la solicitud inicial del DACA y deberías hacerla. Qué bueno. Bueno, la número 10. Hace poco me suspendieron mi licencia de manejo y estoy con TPS. ¿Puedo perder mi TPS por esa razón? Bueno, ahí caemos en el tema y es un tema importante. ¿Ok? Delito significativo o conducta significativa. ¿Ok? Obviamente necesitaría más información para poder abundar. Sin embargo, si partiendo de la premisa que la persona informa que me cancelaron mi permiso de viaje, pues significa que debe haber algo más relacionado o que hay una conducta continua de violaciones de tránsito o este tipo de cosas que pueden ocasionar que le cancelen quizás la licencia a una persona. Hay que evaluarlo porque definitivamente si es una conducta continua, inmigración puede agarrarse de ahí para determinar que una persona no cuenta con el comportamiento necesario o competente para estar en ese programa. Definitivamente, si la persona está atravesando esto en este momento, mi recomendación es que consiga un abogado que trabaje casos de tránsito, de este tipo de casos relacionados a lo que él haya tenido, para asegurarse que la persona cumpla con lo que tenga que cumplir ante las autoridades pertinentes y tratar de minimizar los resultados, ¿ve? Porque muchos de estos asuntos se pueden resolver quizás con una penalidad mínima, ¿verdad? Y que quizás la persona pueda volver a tener su permiso de conducir. Sin embargo, en el proceso de reaplicar o renovar, ¿verdad?, su TPS y sus huellas, todo el historial va a salir. Definitivamente yo exhortaría que esta persona preste mucha atención a esta situación y quizás contratar a un abogado de esa materia que le pueda ayudar a manejar la situación con su licencia para evitar que vaya a haber algún tipo de efecto negativo en la parte migratoria. Perfecto. Bueno, entonces tenemos 2 preguntas más por ahora. Ahora que extendieron el TPS a los salvadoreños, ¿puedo salir? Y si es así,
él termina en octubre 4 de 2021, ¿puedo yo salir del país en el lapso de este tiempo? Bueno, podría contemplar la posibilidad de pedir un permiso de viaje dentro de este tiempo. ¿Ok? Hasta este momento está extendido hasta octubre de este año. Esperemos que antes de esa fecha ya se encuentre definido qué va a pasar con toda esta información sobre una posible reforma o si lo van a extender, ¿ves? Definitivamente el momento de solicitarlo es ahora, ¿ok? Que todavía estamos en febrero, quedan 8 meses de validez. Yo le diría que no debería perder mucho tiempo en obviamente buscar toda la información pertinente y hacer esta solicitud, especialmente si es una persona que no ha viajado, que no ha tenido el beneficio del viaje. Aproveche y hágalo ahora, trate de solicitarlo mientras el programa todavía esté vigente. Sabemos que ha estado en la cuerda floja mucho tiempo y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Tenemos obviamente una administración pro inmigrante, pero tampoco podemos descansar de que todo va a continuar, ¿verdad? Obviamente la administración del presidente también tiene mucha resistencia de la oposición dentro del gobierno, y el gobierno de los Estados Unidos está designado de una manera que los poderes están muy balanceados, así es que claramente podemos tener personas con las mejores intenciones de ayudar, pero la resistencia también puede impedir que estos programas continúen. Mi recomendación es que aproveche el momento ahora, aproveche el momento ahora de que el programa todavía está válido hasta octubre, inicie su proceso lo más pronto posible. Perfecto. Una vez que le otorguen a la persona el DACA y desea regresar a estudiar, ¿puede aplicar para recibir ayuda financiera? Bueno, mire, eso es un tema que no es un tema directo de la práctica de abogado de inmigración. Ese es un tema que ya le adelanto que la persona va a tener que discutirlo con la institución educativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede que hayan programas a los que una persona que no tiene un estatus legal definido no sea elegible. O sea, hay programas que son solamente disponibles para ciudadanos o residentes. Y si un programa es solamente válido para este tipo de personas, pues obviamente una persona en el DACA no calificaría. Sin embargo, hay programas de ayuda financiera también que son privados. Y estos programas privados pueden decidir dar ayuda financiera a quien ellos quieran, básicamente. ¿Ves? Tienen parámetros completamente distintos. Mi recomendación con esta persona es que si está en el programa o va a estar en el programa, pues mire, busque información y busque ayuda. Definitivamente hay muchas organizaciones como Mira USA, que son organizaciones muy buenas, competentes, muy responsables. Hay otras organizaciones que también tienen quizás una visión distinta y quizás se encargan más de proporcionar ayuda financiera a personas que están en estas circunstancias, ¿verdad? Y eso es completamente legítimo y legal si son fondos privados que ellos los utilizan para eso. Mi recomendación es que obviamente mantenga su programa válido si no lo ha iniciado, inicie, aproveche la ventana de oportunidad y que no tome ese obstáculo de la situación financiera. Hay programas para ayudar a los DACAs, especialmente los DACAs que son un grupo en la comunidad que ha recibido tanto, han sido objeto de tanta noticia en los últimos años. Hay muchas organizaciones que tienen como vía ayudar a este grupo de jóvenes y de personas. Sí, hacer la investigación porque definitivamente sí hay muchísima ayuda y hay que aprovecharla. Bueno, claro. Tenemos más preguntas. ¿El permiso de viaje es solo para ir al país de origen? ¿O si la persona quiere viajar a otro país, igual debe tener esas justificaciones?
Bueno, claramente no, pregunta compuesta, ¿verdad? ¿Es para ir solamente al país de origen? No, no es para ir al país de origen, es para viajar. Hablamos de 3 justificaciones. Una de ellas es la razón, es una situación más humanitaria, y la humanitaria por lo regular la vemos en la práctica más con el país de origen, porque vemos que la persona está solicitando pues para atender una situación de un familiar, de una situación en su país de origen en donde la persona tiene que ir. Sin embargo, las otras justificaciones, que son justificaciones de educación y son justificaciones de trabajo, no necesariamente van a ser en el país de origen. O sea, por ejemplo, podemos tener una persona, vamos a decir, mi grupo de mira por los regulares de Colombia, pues vamos a decir, tenemos una persona que está en DACA, que es natural de Colombia, pero se le ofrece una oportunidad de intercambio para ir a España. Pues podría solicitar un permiso de viaje para ir a España a cumplir con un seminario educativo, con un programa de intercambio. Igualmente, con una persona que esté en DACA y necesita ir al extranjero, porque digamos que trabaja con una compañía y necesita ir a tomar un entrenamiento en Canadá, por ejemplo, pues provee para este tipo de permisos. So, no tiene que ser con el país de origen. Las circunstancias tienen que caer dentro de esos parámetros que hablamos, ¿ok? Pero no tienen que ser para el país de origen. Ahora, vamos a ser realistas, como les dije, esto no es para usted irse de luna de miel, ¿ok? Entiendo que tiene que haber situaciones y razones justificadas que lo ameriten, ¿ok? Las justificaciones deben de aplicar. Bueno, otra pregunta. Estoy bajo DACA y el último permiso se me vence en junio 2 de 2021. Tengo que renovar con 4 meses de anticipación. ¿Lo debo hacer ya o espero a ver qué va a pasar? Bueno, yo creo, ya estamos en febrero y se le vence en junio, ya estamos dentro de la ventana. No tiene que renovar. Claro. Ok, tiene que renovar, y el motivo es, no podemos solamente descansar en la expectativa de lo que va a pasar, porque lo que va a pasar quiere decir que la semana que viene puede venir una gran noticia, o puede que pase el año y todavía no ocurra nada, lamentablemente. So, esos 4 meses van a pasar más rápido de lo que piensas, y si no solicitas esa extensión, lo que va probablemente a ocurrir es que se te va a acercar junio y no vas a tener un documento válido para poder extender tu licencia de conducir, para poder demostrar en tu trabajo. So, mi recomendación con esta persona es no el tiempo de, mire, no, hay definitivamente muchas cosas van a pasar y pueden pasar, pero hay que mantener el programa activo, y si ya estás dentro de esos 120 días de la renovación, inicia el proceso de renovación, no pierdas tiempo. Sí, por el momento hacer lo que tienen que hacer. ¿Se puede Claro. aplicar por primera vez por el TPS de Haití en momento que abran las aplicaciones? Siempre se puede solicitar, siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos que dice la ley. ¿Ok? Hay personas que son elegibles para los TPS de distintos países que nunca aplicaron, y esta inmigración pone unas cargas adicionales a estas personas. ¿Ok? So, se supone que el registro haya sido hecho dentro de ciertos parámetros y ciertas fechas. Si la persona no lo hizo dentro de esas fechas, pues la ley le impone unas cargas de que tiene que demostrar que cumple con estos requisitos adicionales por no haberlo hecho en el momento. So, ¿puedo hacerlo? Bueno, puede hacerlo si cumple con todos esos requisitos definitivamente. Eso es un tema que ya tendría que discutirlo ya individual con su abogado para asegurarse que pueda llenar todos los requisitos adicionales de presentación tardía. Perfecto. Ahora sí, la última pregunta. Estoy aplicando para el DACA de mi hijo, pero no tengo la I-94. ¿Hay algún problema?
Ok, la presentación del DACA es muy importante, no requiere una I-94 ni requiere una entrada legal. Okay. La I-94, para todos los que nos están escuchando, es el documento de registro que evidencia, ¿verdad? La entrada legal de una persona. Es ese famoso cartoncito blanco que las personas recibían cuando llegaban a los Estados Unidos y cuando salían y regresaban tenían que devolverlo. Y esta información inmigración la utilizaba para marcar los registros de entrada y de salida de los Estados Unidos. Ya a partir del 2013, inmigración se movió a un registro electrónico. Ya las personas que entran y salen no reciben una I-94 física. La hay electrónica que la pueden sacar. ¿Ok? Si esta persona quiere tener copia de esa I-94, existe un procedimiento con inmigración para pedir copia de la I-94. Existe un procedimiento para pedir una copia oficial y también existe un procedimiento para pedir copia del expediente donde se podría ver una copia de la I-94. Esto podría ser necesario para otros procedimientos migratorios de la persona en el futuro. Sí le adelanto que para el DACA como tal no es un requisito necesario que tiene que tener la I-94. Claro, la I-94 es una pieza de evidencia muy importante en un caso como ese, porque marca la fecha que entró la persona y marca que la persona se encontraba claramente aquí. ¿Ve? Ahora, si esta persona tiene suficiente evidencia para demostrar todos los parámetros, el que no tenga la I-94 no necesariamente va a ser una pieza fundamental en la decisión de su DACA. No tiene, vuelvo y les repito, la persona que los parámetros del DACA no exigen una entrada legal, solamente exigen presencia en los Estados Unidos. Si la persona puede demostrar que se encontraba aquí antes de las fechas provistas, pues no necesita demostrar que la entrada fue de esa manera. También puede utilizar la I-94 y los pasaportes de su mamá, de sus familiares que entraron con ella, para también utilizarlos como prueba. ¿Okay? Perfecto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Como siempre es un placer que nos acompañes. Yo sé que tú eres un abogado de mucho conocimiento, pero también muy comprometido con nosotros. Así que te agradezco muchísimo la participación, todo el conocimiento pues, que nos has dado, todas las preguntas que respondiste y como siempre, pues tú sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Me siento de verdad honrado de siempre contar con ustedes y de poder siempre ser parte y apoyar tan bonita causa que ustedes siempre tienen y son, Mira USA, son tan comprometidos con el público. Así que muchas gracias y espero estar prontamente aquí con ustedes nuevamente y hasta pronto, definitivamente. Claro que sí. Bueno, los invitamos a nuestro próximo taller virtual el sábado 13 de febrero a las 11 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Compra de casa, un sueño hecho realidad. En este taller virtual, los participantes tendrán la oportunidad de conocer los pasos detallados de la ruta de inversión para adquirir una vivienda. En este taller se incluirán los aspectos importantes sobre el historial de crédito, programas disponibles en el mercado inmobiliario, la adquisición del préstamo y el proceso de cierre. Todo con el objetivo de guiar al futuro comprador en los pasos para lograr el sueño de comprar su vivienda en los Estados Unidos. Para finalizar, les quiero recordar que llenen la encuesta que les va a aparecer en la pantalla y por supuesto los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter e Instagram estamos como Mira USA Oficial. Igualmente para que visiten nuestra página web www.mirausa.net. Muchas gracias y feliz resto de día. Mira USA
USA quiere invitarte a nuestro próximo taller virtual este sábado 13 de febrero a las 11 de la mañana, hora del este. Contaremos con la participación del señor Jorge Montilla, agente inmobiliario especialista en compra y venta de bienes raíces. Entérate cómo está el mercado de vivienda en la época del COVID y realiza tus preguntas y mucho más. Acompáñanos y acércate al sueño de adquirir una vivienda en los Estados Unidos. Para asistir, solo dale clic al link que aparece en la parte de abajo. Es así de sencillo. No te lo pierdas. Es gratis. Mira USA. Ayudar nos mueve.